Si tienen sus Biblias, les voy a pedir que la abramos en la carta a los Filipenses, capítulo 2. Carta a los Filipenses, capítulo 2. Ahí vamos a estar compartiendo algunos versículos de esa carta, de ese pasaje que creo que la mayoría de nosotros conoce, ¿verdad? Ha escuchado, ha leído, ha meditado en ese pasaje que nos habla acerca de la encarnación de Jesús. Así que a lo largo del mensaje yo les voy a pedir que estemos en ese texto, Filipenses capítulo 2, porque lo vamos a estar utilizando a lo largo del mensaje. Hermanos, estamos en esta serie antes de entrar al Apocalipsis del Evangelio y cómo el Evangelio llega a las diferentes áreas de nuestra vida. Y hermanos, realmente en muchos puntos de vista, en muchos sentidos, el Evangelio es ofensivo para las personas. El Evangelio es una ofensa para quien escucha este mensaje. Y muchas veces este mensaje ha despertado rechazo y ha despertado enojo de las personas, porque el Evangelio es muchas veces una ofensa, especialmente si pensamos en la mente posmoderna. Ahora vamos a hablar del Evangelio y el posmodernismo. Y para la mente posmoderna, el Evangelio es una ofensa. Ahora, el posmodernismo es la época en que nosotros estamos viviendo. Los sociólogos le llaman a estos años en que vivimos la época del posmodernismo. Y la gente que vive en esta época tiene como una de sus grandes convicciones que cada persona tiene su propia verdad y que todas las verdades son igual de válidas. Por lo tanto, la verdad que yo creo tener es igual a cualquier otra verdad, y si alguien trata de cambiar esa verdad o si alguien trata de cambiar o aconsejar un cambio de vida, en el posmodernismo esta persona es intolerante. Y uno de los grandes pecados del posmodernismo es que alguien sea intolerante, que alguien no tolere, que alguien no acepte lo que está a su alrededor. Vivimos en una época donde cada quien entonces cree tener su verdad, y si alguien le dice a otra persona que no está de acuerdo con su manera de vivir, con su manera de pensar, o le llega a decir que debería cambiar algunas cosas de su vida, eso provoca una reacción inmediata. Por lo tanto, el Evangelio nos hace, ser intolerantes, porque nos ordena cambiar nuestra forma de vida. Ahora, estoy usando la palabra tolerancia como es definida en el posmodernismo, que es aceptar y estar de acuerdo con cualquier cosa que las personas digan. En ese sentido, entonces, el Evangelio que nos llama a cambiar nuestra forma de pensar y nuestra forma de vivir, a la mente posmoderna le resulta una ofensa. Es importante, hermanos, entender que el posmodernismo, esta época en la que vivimos, es una reacción a la época anterior a esta. ¿Alguien sabe cómo se llamaba la época antes del posmodernismo? Está fácil, ¿verdad? Porque post, ¿qué quiere decir? Después. Entonces, ¿qué había antes? El modernismo. La mayoría de los que estamos arriba de los 30 y que hemos crecido en El Salvador somos más o menos del modernismo, porque todavía teníamos estas ideas y estos valores que reinaban en esta época. Pero el posmodernismo es una respuesta en oposición a los valores que la gente moderna tenía. Esta es, hermanos, la historia de la humanidad. Si nosotros vemos al ser humano y la manera que el ser humano piensa y los valores que el ser humano proclama, la humanidad es como un reloj de péndulo. ¿Qué hace el péndulo, hermanos? Va a un extremo y después, ¿qué va a hacer el péndulo? Llega al otro extremo. Y la humanidad es así, por un momento de la historia están de este lado, pero cuando este lado no le funciona a la humanidad, entonces se van hasta el otro extremo. Y la humanidad a lo largo de la historia, si usted estudia el arte, la filosofía, se puede ver ese péndulo de cómo unos reaccionan a otros valores. Por lo tanto, el posmodernismo desecha la manera en que el modernismo pensaba e impone nuevos valores. Y esos son los valores en que usted y yo vivimos y en la cual las nuevas generaciones están siendo criadas. El pastor John MacArthur, predicador famoso, ¿verdad?, en muchos círculos de la Biblia, menciona esto acerca del posmodernismo. Dice, la iglesia de hoy
está llena de personas que defienden ideas posmodernas. Él mira a la iglesia y dice, hay muchas personas que defienden las ideas y los valores posmodernos. Algunos de ellos lo hacen consciente y deliberadamente, ya lo saben, pero la mayoría lo hace sin darse cuenta. Y miren lo que dice él, después de haber bebido demasiado del espíritu de la época, simplemente repiten mecánicamente las opiniones mundanas. Lo que el hermano está diciendo en otras palabras es que al vivir en medio de esta cultura y al ver los valores del posmodernismo en la televisión, en los medios de comunicación, en las redes sociales, en los periódicos, por todos lados, estamos siendo bombardeados con estos valores. Las escuelas que no son cristianas enseñan estos valores y hay tanto bombardeo de estos valores que aún en la iglesia las personas viven contrario a valores bíblicos porque el posmodernismo ha llenado su mente. Algunos lo hacen sin querer, dice MacArthur, y algunos aún lo hacen intencionadamente. Por esa razón el apóstol Pablo, cuando le escribe la carta a los romanos, usted recordará este pasaje que va a aparecer en la pantalla, el apóstol Pablo les dice, no se amolden al mundo actual. Esa palabra moldar entonces quiere decir tomar forma. Lo que Pablo está diciendo es no tomen la forma de ¿quién? Del mundo y de la manera en que el mundo piensa. Esa no es la manera que los cristianos deben pensar, no deben estar amoldados. La idea, hermanos, es que si yo tengo un recipiente de agua, una botella de Coca-Cola, y yo la paso a un guacal, ¿qué hace la Coca-Cola? Toma la forma del guacal. Entonces ya no tiene la forma de la botella, sino la forma del guacal. Lo que Pablo está diciendo es, no tomen la forma del mundo en su manera de pensar. Si no, entonces aquí viene la instrucción. ¿Cuál es la instrucción del apóstol Pablo? Sean transformados. Ahora, para ser transformados hay una manera en que eso debe ocurrir. ¿Y a dónde debe ocurrir la transformación? En la mente. El apóstol Pablo dice, para no amoldarse al mundo, para no pensar y para no vivir de acuerdo a los estándares del mundo, la transformación debe comenzar en la mente. Y cuando una persona transforma su mente y ajusta su mente a los valores del cristianismo, esta persona descubre que la voluntad de Dios, aunque parezca contraria a lo que el mundo enseña, como es, dice el apóstol Pablo, buena, agradable y perfecta. Cuando hemos transformado nuestra mente, cuando le creemos a Dios y cuando vivimos con los valores del Evangelio y los valores de Dios, descubrimos que la voluntad de Dios es buena, es agradable, es perfecta, aunque vayamos contra la corriente. Hay un pasaje que siempre me ha llamado la atención. Cuando el rey David gobernaba sobre Israel, él se llenó de varios consejeros. Y parte del éxito de David, obviamente Dios estaba con él, pero David se llenó de consejeros de todo tipo. Y siempre me ha llamado la atención este pasaje que usted va a ver ahí en el primer libro de Crónicas, hablando acerca de esto mismo, hablando de cómo David tenía consejeros apropiados. El primer libro de Crónicas dice que de Isaacar, David tenía 200 jefes y todos sus parientes bajo sus órdenes. Pero mire por qué David había contratado o había llamado a estos hombres a ser parte de sus consejeros. Eran hombres, ¿cómo eran, hermanos? Expertos en conocer los tiempos. O sea, esta gente entendía el mundo. Esta gente entendía lo que estaba pasando en otras naciones, los valores que la gente tenía, las presiones que Israel iba a sufrir, las posibles guerras que podían ocurrir, las crisis financieras que podían ocurrir. Estos hombres eran capaces de entender los tiempos y por eso David los hace parte de su equipo. Y como eran capaces de entender los tiempos, sabían lo que Israel tenía que hacer. Hermanos, si la iglesia de Dios no puede entender los tiempos, no va a ser efectiva en alcanzar a los que viven en esos tiempos. Cuando usted mira los lugares donde el cristianismo comenzó, digamos Inglaterra, Alemania, países europeos que estaban llenos de cristianos y que ahora vamos a esos lugares y no hay cristianos y los templos ya no son templos,
Creo que una de las cosas que sucedió es que en algún momento la iglesia dejó de entender los tiempos. Pero cuando la iglesia comprende y es experta en conocer los tiempos, sabe cómo responder. ¿Cómo vamos a responder a la mente posmoderna? ¿Cómo vamos a responder a los valores del mundo posmoderno? Tenemos que entenderlos. Tenemos que entender cómo piensa la gente. Hermanos, esto es bien curioso. Uno, al trabajar, digamos, en la escuela, yo he trabajado años con jóvenes, uno comienza y a veces yo digo, no entiendo cómo pueden pensar así. No entiendo de verdad. A veces yo digo, ¿cómo es posible que los jóvenes piensen así? Y a veces no me cuadra. Le voy a dar un ejemplo pequeñito solo para esto de entender los tiempos. Una vez estábamos hablando con un joven que le gusta el baloncesto y me dijo, y entonces LeBron James, un jugador, se acababa de cambiar de equipo. Yo le dije, a mí no me gusta eso de cambiarse de equipo. Yo soy algo así como Michael Jordan, que nunca se cambió de equipo y fue fiel a sus colores hasta que ganó. Y él me dijo, no, me dijo, lo que importa es ganar títulos, me dijo, y ganar más dinero. Eso de los colores no tiene nada que ver. Y yo, ¿de verdad me estás diciendo eso? Sí, de verdad, me dijo. Eso es lo que importa, me dijo, cambiarse. No importa de equipo, de colores, lo que importa es ganar el título, ganar más dinero, no serle fiel. Entonces vea cómo, por ejemplo, los que crecieron en la modernidad son esa gente que decía 50 años de trabajo para tal empresa. Pero los posmodernos se quieren cambiar de trabajo cada 2 años. Quieren cambiar rápidamente de trabajo. Y ese es entonces, necesitamos entender los tiempos. Y la iglesia debe entender los tiempos para enfrentar los desafíos que la sociedad le presenta. Por ejemplo, ¿cómo aconsejaría usted a alguien que le dice que tiene una enfermedad terminal y que quiere que aprueben eutanasia, es decir, la capacidad de que le inyecten para morir sin dolor? Y él le va a decir, yo no quiero sufrir, ya no tengo cura, no tengo nada que hacer, quiero simplemente que me coloquen una inyección, morir tranquilo, despedirme de mi gente. La eutanasia es una realidad que ya va a empezar a sonar en El Salvador. ¿Y cómo la iglesia va a responder? ¿Y cómo vamos a aconsejar a la gente? La iglesia debe ser entendida en los tiempos. ¿Cómo vamos a contestar ahora que el aborto ya está sonando en la Asamblea Legislativa? ¿Qué va a decir la iglesia? Debe entender los tiempos. Y mucho de eso que está sucediendo se basa en los valores del posmodernismo. Entonces el objetivo esta noche es entender un poquito el posmodernismo y contrastar los valores de la época con los valores del Evangelio. Yo voy a resumir 4 valores sobre los cuales se basa el posmodernismo, valores que la gente tiene, y los vamos a contrastar entonces a los valores del Evangelio. Ahora, algo importante es que estos valores no son nuevos, se ponen de moda, pasan de moda y se vuelven a poner de moda. ¿Qué dijo Salomón? No hay nada nuevo debajo del cielo. Solo es que se ponen de moda, pero han ocurrido todo el tiempo y repiten y se ponen de moda, se acaba la moda, ¿verdad? Y así es. Era como eso de los pantalones, ¿verdad? Cuando yo estaba joven la cosa era un pantalón flojo, ¿verdad? Y todos peleaban porque uno no usara un pantalón flojo que le cubriera el zapato. Ahora no sé cómo se meten en ese pantalón, ¿verdad? Que les queda todo apretadito así, de licra. Cambiaron y al rato ya van a ser flojos otra vez, ¿verdad? No se preocupe. Porque las modas van y vienen y eso sucede con los valores. Ahora, el primer valor que queremos ver esta noche es el valor que se conoce como el hedonismo. Este valor o esta filosofía básicamente se trata de poner el placer como el bien supremo de la vida humana. O sea, esta filosofía se trata de decir lo más importante en tu vida es que tengas placer. Si te sentís bien con eso, ¿qué tenés que hacer? Dale, hacelo. La cosa es que te sintas bien, que disfrutes la vida es corta y vos lanzate. Hay una marca famosa que su eslogan es Just Do It, solo hazlo. Nike, solo hacelo. Si te da placer, si te gusta lo que estás viendo, si te gusta lo que vas a hacer, hacelo, que no te importe lo que digan los demás, que no te importen las reglas, que no te importe la moral. Lo más importante para ti es que tengas placer y que puedas disfrutar.
Ahora, el posmodernismo abrazó esta manera de pensar porque en el modernismo la gente era y pensaba que podía transformar el mundo con su trabajo. La gente era esforzada, la gente era trabajadora, la gente quería cambiar el mundo. Pero de repente comenzó la gente a desilusionarse, comenzaron las guerras mundiales, comenzaron los conflictos entre países, la pobreza no se terminaba y la gente comenzó a decepcionarse y comenzó a decir, bueno, el mundo no lo vamos a cambiar con nuestro trabajo y si no lo vamos a cambiar, mejor disfrutemos mientras podamos. Y entonces cambió, la modernidad era una época donde el trabajo era lo más importante, ser laborioso, dedicarnos. Pero ahora en el modernismo lo importante es tener placer, trabajar lo menos posible con menos horarios para poder disfrutar más, hacer el dinero de lejos, lo menos que meta las manos para poder disfrutar y tener placer. Ahora, para demostrarle que no es nuevo, mire lo que dice el apóstol Pablo a su discípulo Timoteo cuando le escribe la segunda carta. Y describiendo el tipo de personas a las que Timoteo tenía que enfrentar, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, estos hombres son más amigos de ¿qué, hermano? Del placer que de Dios. Entonces, esta gente más que buscar a Dios está interesada en buscar su placer, está interesada en buscar lo que le conviene. Y eso podría ser, ahí usted puede ver la lista que está dando Pablo de las características de estas personas. Y uno podría decir, bueno, obviamente el que no tiene nada que ver con la iglesia, con Dios, ese busca el placer. Pero miren lo que dice después el apóstol Pablo, aparentarán ser piadosos. O sea, aparentarán amar a Dios, aparentarán ser personas que tienen amor por Dios y una relación con Dios, aparentarán tener piedad. Pero su conducta desmentirá el poder de la piedad. Con esa gente el consejo es, no te metas. Vea cómo Pablo en la época de Timoteo está diciendo, hay gente que es hedonista. ¿Qué es lo que busca la gente? Su propio placer. Y eso se va a meter aún en las iglesias. Y por eso en esta época del posmodernismo hay personas que van a la iglesia y ¿saben a qué van? A buscar placer. Que en la iglesia le hagan, ¿ya ha oído usted esa canción Despacito? No, sí, algunos sí, ¿verdad? Hoy bien, en Facebook andaba unos en la iglesia que habían cambiado la letra de Despacito y estaban bailando, los del evangelio no sé qué, y lleven la palabra. Y era un show ahí en la iglesia. Y ahí estaba el nombre de la iglesia y todo, y lo celebraron y le dieron likes y compartir. Pero ¿sabe cuál es el fondo de eso? ¿Qué anda buscando la gente? Placer. Entonces la gente no quiere escuchar un mensaje duro, no quiere escuchar arrepentimiento, no quiere escuchar pecado. La gente llega a la iglesia y lo que quiere es placer, porque esa es la época en la que estamos viviendo. Por eso también se pone de moda el evangelio de la prosperidad, porque qué bonito que me digan que Dios me va a dar todo lo que quiero, todo el dinero que quiero, el carro que yo quiero, la casa que yo quiero, porque lo que quiero es placer. Y como ese es el valor que priva, o uno de los valores principales de la época, la gente responde a eso. Ahora, vamos a ir ahí a Filipenses y vamos a ver, ustedes saben que ese pasaje habla de la encarnación de Jesús. Y el apóstol Pablo comienza ese pasaje diciendo, haya pues en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Ustedes conocen ese pasaje. Pero vamos a ir a Filipenses capítulo 2, versículo 5. Algo muy curioso de este pasaje es que es uno de los pasajes en teología más amplios y más profundos que uno puede estudiar. Pero cuando lo veamos vamos a ver que Pablo está dando consejos prácticos en medio de lo que él está diciendo. Él quiere llevarnos a la vida práctica. Y vemos entonces el evangelio que es a Jesús tomando forma de hombre, pero miren en el Filipenses 2, verso 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cómo deberíamos vivir con este sentir? ¿Cuál sentir? Versículo 6, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse.
Ahora yo le pregunto, ¿puede alguien tener mayor placer que ser el mismo Dios? ¿Qué era lo más grande a lo que alguien puede aspirar? ¿Cuál es el trono? Era el trono más grande, tenía a su servicio a las legiones de ángeles, estaba en el lugar más privilegiado del mundo, tenía ángeles adorándole todo el tiempo, él estaba en la mejor posición del mundo, pero él no se aferró a su posición, sino que se hizo hombre, se despojó. Y al despojarse sabemos perfectamente que Cristo vino a sufrir, a tomar forma de siervo, a humillarse, a obedecer y a sufrir la muerte y la muerte de cruz. En otras palabras, el valor del evangelio es sufrir. Mientras el valor del posmodernismo es tener placer, lo que la Biblia nos habla es sean como Jesús, quien se humilló, quien sufrió, quien se despojó de ser Dios y se humilló para servir a los demás y fue a sufrir la muerte de cruz. El valor del cristiano entonces es totalmente opuesto porque es el sufrimiento, es la persecución, es las pruebas. Ese es el valor que Dios quiere que su pueblo viva y demuestre. Seguir el evangelio implica seguir el camino angosto, significa ir en contra de la corriente, significa el sufrimiento, significa la persecución, significa burlas. Y para la mente posmoderna eso es mala palabra, ¿verdad? No quiero sufrir, no quiero padecer, no quiero ser perseguido, no quiero ser burlado. Queremos ser entretenidos, escuchar buenos mensajes. Entonces, cuando contrastamos el valor del posmodernismo, que es el hedonismo, vemos que lo que Cristo hizo, ¿qué fue? Sufrir. Ese es el evangelio, sufrir por los demás, humillarse por los demás, despojarse de lo que tenemos para servir a otros. Ese es el verdadero valor del evangelio y ese es el valor que debemos enseñar a los demás y a las nuevas generaciones. Ahora, algo que es increíble de Dios es que a pesar que Él nos llama a sufrir, Él no nos llama a quitarnos el gozo y el placer. Miren lo que dice Mateo capítulo 5, va a aparecer en pantalla. Mateo capítulo 5, versículo 11. Jesús en el Sermón del Monte dijo: dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente, pero mire, esto es asombroso, cuando la gente haga, ¿qué dice, hermano? Los insulte, los persigue y levante contra ustedes toda clase de calumnias. Alégrense y llénense de júbilo, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Así también persiguieron a los profetas que les precedieron a ustedes. Lo más asombroso es que cuando nosotros abrazamos el evangelio y abrazamos la forma de vida que Cristo espera de nosotros, Él nos dará un gozo eterno, un gozo incomparable. El placer más grande del ser humano es conocer a Dios y servir a Dios. Ese es lo más grande que un ser humano puede conocer, puede aspirar. Fuimos hechos para Dios y estar en Cristo es el más grande placer que una persona puede experimentar. Y creo que los que hemos vivido y hemos probado otros placeres, podemos afirmar que no hay placer como servir al Señor. En el Instituto Bíblico estamos llevando esta materia que se llama Historia de la Iglesia Antigua. La verdad nunca me había detenido a estudiar así la iglesia desde la época de Hechos, los primeros 400 años. Pero una de las cosas que más me ha deslumbrado, me ha asombrado, me ha impactado, es leer los testimonios de los mártires cristianos. Ahí en los primeros 4 siglos el Imperio Romano desató grandes persecuciones en contra de los cristianos. Los perseguían, los apresaban, los soltaban a las fieras, los quemaban vivos. Por ejemplo, Nerón comenzó a perseguir a los cristianos porque los acusó de haber quemado Roma. Y entonces él tomaba a los cristianos y en su patio los hacían hogueras vivas y ese era el espectáculo.
Como los cristianos quemaron Roma, ahora quemémoslos en el patio del emperador. Y la gente llegaba y esas eran las luces en la noche, eran cristianos quemándose. Y es impresionante, pero lo más impresionante es ver las palabras de ellos cuando son perseguidos, cuando sufren por causa de Cristo. Déjeme leerle algunas de esas palabras finales de estos mártires. Por ejemplo, Ignacio de Antioquía, él era el líder de esta ciudad, el obispo de esta ciudad, y fue condenado a morir en Roma en el siglo II. Antioquía estaba a una gran distancia de Roma y mientras él viajaba, él sabía que iba directo a las fauces de los leones. Y en el camino él escribió 7 cartas que ahora las hemos conservado. Y en una de esas cartas él escribió lo siguiente: soy trigo de Dios y los dientes de las fieras han de molerme para que pueda ser ofrecido como limpio pan de Cristo. Está bien que me vayan a moler las fauces de los leones. El historiador Justo González dice: así miraba su muerte aquel atleta del Señor que marchaba gozoso hacia las fauces de los leones. ¿Sabe cuál es el problema del posmodernismo? Que por más que tengamos, nunca vamos a tener verdadero gozo. Este hombre va a las fauces de los leones y va lleno de gozo por ser considerado digno de morir por causa de Cristo. El verdadero gozo, el verdadero placer solo está en Jesús. Otro mártir, Policarpo, también del siglo II, él era el obispo, el máximo líder de la iglesia en Esmirna. Cuando fue llevado a juicio era un anciano de 90 y tantos años. Y al verlo tan anciano, el juez quería persuadirlo de que no sufriera el martirio porque era algo doloroso, era algo que le iba a hacer pasar gran dolor. Así que trató de convencerle y le rogó: niega a Cristo, con que negues a Cristo y adores la estatua del emperador, no vas a sufrir. Policarpo a sus 90 y algo años dijo: llevo 86 años sirviendo a Cristo y ningún mal me ha hecho. ¿Cómo he de maldecir a mi rey que me salvó? No puedo. Entonces el juez lo amenazó con quemarlo vivo. Y Policarpo le dijo: el fuego que usted encienda durará un momento y se apagará, pero el fuego del castigo eterno jamás se apagará. Y estos hombres, a mí la verdad, yo le podría, hay una cantidad de mártires y los testimonios que han escrito y cómo van a enfrentar el momento más duro de su vida llenos de gozo. Eso es impresionante, porque el verdadero gozo está en Jesús. Y por lo tanto, cuando vamos a la mente que lo que quiere es placer, lo que esa gente tiene que entender es que el único placer verdadero se llama Cristo Jesús. Lo demás se va a terminar, lo demás va a pasar, lo demás me va a dejar vacío, pero Cristo va a ser el pan de vida. Él sí será. Así que en primer lugar hemos visto el hedonismo, pero número 2, otro valor de la época moderna es el individualismo. Vivimos en la época de los llaneros solitarios, vivimos en la época de yo soy el centro de todas las cosas. Es una posición filosófica que enfatiza el individuo, promueve los deseos propios, la independencia y la autosuficiencia. Y respondió en contra del colectivismo. Vaya, lo vamos a poner bien fácil. Cuando uno estaba pequeño se podía a todos los vecinos, ¿verdad? Y uno salía a jugar con los vecinos y la no sé quién, y todo se sabía la historia, ¿verdad? De la cuadra. Yo me corto el pelo ahí en la barbería del centro y el señor mira, y no sé, tiene ya mayor, ¿verdad? Tiene como 50 años de tener la barbería ahí. Y llegan otros señores a cortarse, mira, y aquel allá está, no sé qué, vieras de los riñones, está mal. Hice toda la historia. ¿Cómo vivía esa gente? En comunidad. Vivía apoyándose unos a otros. Hasta le decía, mire, su hijo hizo no sé qué, ¿verdad? Pero ahora en el individualismo, ¿cómo es el mundo ahora? Yo soy yo y que nadie se meta conmigo.
Usted sus hijos, yo los míos, no se meta. Aquí el tata soy yo, va. No me diga nada. Y así es el mundo ahora. El mundo ahora, los valores son individuales. Se aprecia la independencia de las personas. Ahora el individualismo no le importa servir a la sociedad, sino que lo que importa es qué le puedo sacar a la sociedad y qué le puedo sacar a los demás. Ya no vale eso de que no, yo voy a servir a la sociedad, no. Yo voy a ser maestro para servir a la sociedad. No, hombre, te vas a morir de hambre, no seas maestro, hace pisto. En el mundo que vivimos ya no vale servir a la sociedad, ya no vale servirle a otros, ya, porque lo que importa es que el individuo se supere, tenga éxito, alcance metas, ascienda, logre alcanzar la cima del mundo. Ese es el valor que ahora se proclama. Ahora mire Filipenses y sigamos leyendo, versículo 7. Filipenses, siempre en el capítulo 2, versículo 7. Hablando de Cristo, sino que se despojó a sí mismo, pero tomó forma de ¿qué, hermano? De siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Ahora mire cómo el evangelio se trata de humillarnos y tomar forma de siervos. Ese es el evangelio en nuestras vidas. El evangelio, Jesús no vino a aprovecharse de los demás. Es más, Jesús ni siquiera nunca se aprovechó de sus poderes a favor de él. ¿Alguna vez usted vio que Jesús hizo algo para él? ¿Para quién hacía los milagros Jesús? Para los demás. Jesús entonces viene a servir a los demás, viene a dar su vida por otros, ha tomado forma de siervo y lo más importante para Jesús son las demás personas. Jesús mira a las personas y las ve como ovejas sin pastor y su corazón se llena de dolor por las personas. Pero como vivimos en un mundo individualista, nosotros vemos a las personas y cada quien que haga como mejor le parezca, como mejor le va, y no hay compasión por los demás. En su esencia el evangelio es servir al prójimo, amar al prójimo, y eso modeló Jesús. Mire un poco arriba, Filipenses 2, versículo 4. Aquí el apóstol Pablo, antes de entrar a hablar de Cristo como modelo, nos lo dice claramente, Filipenses 2:4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Hermanos, el plan de Dios siempre es colectivo. Dios está formando un pueblo. Dios está formando un pueblo que le adore, que le conozca, que le ame y que le sirve. Y en ese pueblo que Dios está formando, hemos aprendido de sobra que habrá gente de toda lengua, de toda tribu, de toda nación. Y la razón por la cual Dios nos llama es para que anunciemos sus virtudes y para que el pueblo que Dios está formando siga avanzando, se siga expandiendo, siga creciendo. El propósito de Dios no es con individuos, el propósito de Dios es con su pueblo. Claro, Dios puede llamar individuos, pero ¿para servir a quién? A su pueblo. Dios llama individuos para servir a su pueblo. Pero esta manera de pensar individualista también llega a las iglesias. Cuando hay gente que dice, no, yo ya no me congrego porque todo lo que me enseñan, ya me lo puedo. Ellos se deberían sentar a oírme. Yo camino con Dios yo solito. ¿Cómo está pensando? De manera individual. Es un valor del posmodernismo que llega a la iglesia. Cuando a veces también queremos mantener distancia con otras personas, puede ser por el individualismo. Venimos al culto, cuando vamos a orar, nos vamos, ¿verdad? Para que no me vaya a saludar nadie. No vamos a un grupo pequeño porque ahí mucho se mezcla uno con la gente y salen los problemas. ¿Eso qué es en el fondo? Un valor del individualismo. Bueno, no siempre, pero puede ser motivado por eso. Al no aceptar la disciplina. Fíjese, en la iglesia debe ejercerse la disciplina,
pero por ser individualistas muchas veces la disciplina no la queremos recibir, la rechazamos, no la aceptamos. Estas son muestras de cómo el individualismo ha llegado aún a la iglesia. Ponemos excusas para no dar a favor de otros. No, yo no doy porque a ver en qué se lo gastan. No, ese no se lo doy porque lo hubiera en guaro, se lo va a gastar. Bueno, cómprele algo de comer, ¿verdad? Pero ponemos tantas excusas para no servir a los demás. Pero en el fondo muchas veces es porque somos individualistas. Somos llamados entonces a servir e invertir en otras personas y a ser parte de la comunidad de Dios, del pueblo de Dios. Número 3, otro valor, el valor del relativismo. Básicamente, hermanos, el relativismo es un concepto filosófico que dice que todos los puntos de vista no tienen verdad ni validez universal, sino que depende de cómo lo estemos viendo y en qué momento sea. Lo que es bueno hoy, mañana puede ser malo. Lo que es malo hoy, mañana o en otro país es bueno, y eso es aceptable. Ahora, algo importante es que el relativismo existe desde Génesis. En los primeros capítulos, Dios dijo: del árbol del bien y del mal, ¿qué vas a hacer? No comas. Esa es la verdad de Dios. Pero inmediatamente Satanás llegó a la escena y dijo: ¿con qué Dios te dijo? No, esa verdad, no hay otras verdades. Hay otras maneras de ver la cosa. Lo que Dios no te ha dicho es que cuando comas de eso serás igual a Él y podrás conocer el bien y el mal. Ahora, usted se ha preguntado, ¿qué tiene de malo que sepan el bien y el mal? ¿Por qué es malo que sepan lo bueno y lo malo? ¿No quería Dios que supieran el bien y el mal para que no hicieran lo malo? Pero hermanos, lo que sucede es que realmente detrás de eso, de conocer el bien y el mal, lo que realmente quiere decir es que ellos podían decidir lo que era bueno y lo que era malo. Lo que quería decir ese conocer el bien y el mal es que como ellos querían tomar el lugar de Dios, ellos iban a decir: esto para mí es bueno y ya estuvo, y esto es malo. O sea, detrás de ese mensaje lo que está diciendo es: yo tengo la capacidad de decidir lo que es bueno y de decidir lo que es malo. Entonces, desde ese mismo instante, el ser humano trató o en su mente quiso ponerse en el lugar de Dios y de poder decidir lo que es bueno y lo que no es bueno. De tal manera que ahora vivimos en un mundo donde cada quien decide lo que es bueno, porque ha tomado el lugar de Dios y decide lo bueno y decide lo malo. Y por eso puede hacer lo que se le dé la gana. Puede haber un matrimonio homosexual porque yo digo que es bueno, dirá alguien, porque ha tomado el lugar de Dios. Ahora mire Filipenses 2, versículo 9. Por esta humillación de Cristo, porque Él tomó forma de siervo, porque se hizo obediente, porque llegó hasta la cruz, versículo 9, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Hermanos, uno de los problemas que nosotros tenemos es que el cristianismo es exclusivo. Jesús nunca se puso a la par de nadie. Jesús dijo: yo he venido a salvar a los pecadores. O sea, ¿qué está diciendo Él? Yo no soy pecador. Yo soy el buen pastor. O sea, todos ustedes no son el buen pastor. Yo soy la luz del mundo. Todos ustedes no brillan. Jesús es exclusivo. Él es el camino, la verdad y la vida. Y no hay otro camino a Dios. La verdad, hermanos, es una persona, es Cristo, y es Dios quien define la verdad. Y los cristianos no pueden aceptar otro camino si no es el camino de Jesús. Es increíble cómo algunos líderes de iglesias grandes comienzan a enseñar o les hacen preguntas directas: ¿es Jesús el único camino al cielo? Y hay líderes que dicen: bueno, no sé. A lo mejor Buda también, ¿verdad? A lo mejor Mahoma, yo no sé, yo no soy Dios.
Bueno, pero Dios, Jesús es Dios y Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nosotros no hablamos por nosotros mismos, hablamos en nombre de Cristo. Y Él dijo, el que quiera la vida eterna debe ir a Jesús. No hay otro camino por el que podamos alcanzar salvación. Entonces elevan otro valor que es el relativismo. Respondemos que sí hay una verdad absoluta y la verdad absoluta se llama Jesús. Lo que Dios establece es verdad y todo lo que se levanta en contra de Dios no es verdad. Ahora, número 4 y el último valor que quiero que meditemos esta noche, y este le pega más a los jóvenes, es el narcisismo. El narcisismo es el culto a la propia imagen. Es adorar la propia imagen. Es una admiración excesiva y exagerada de uno mismo, ya sea por su aspecto físico, ya sea por sus cualidades. El hombre posmoderno está enamorado de sí mismo, idealiza su persona, se agranda a sí mismo y disminuye a todos los que están a su alrededor. Él es más que todos. La explosión de las redes sociales alimenta el narcisismo. Mire, hermano, yo he escuchado gente que dice, esta foto la voy a quitar porque no tiene 100 likes. Sí, entonces, no es suficientemente popular, no quedó bien. Y hay gente que sube fotos diarias, ¿verdad? Fotos a cada momento y está esperando que le coloquen ahí, ay, qué bonito en la foto, qué bonito saliste, qué bonito aquí, qué bonito allá. Está dándole culto a su propia imagen. Está buscando la gloria propia. Pero miren, Pablo también lo dijo ahí. Mire Filipenses 2, versículo 3, un poquito arriba. Lo que hacen los narcisistas, por cierto, hermanos, antes que leamos, esa es la raíz de problemas como la anorexia. Usted debería estar atento, ¿verdad? Ya no está tan de moda, pero la anorexia es que una jovencita normalmente se siente y se mira al espejo y se ve pasada de peso. Aunque esté en los huesos, ella se ve pasada de peso y deja de comer. Es el mismo problema, el narcisismo provoca la bulimia. La bulimia es una joven que le ponen el pastel de chocolate y no aguantó no comérselo, así que se comió el pastel entero. Partió un pedacito, se lo dio a los demás y se llevó el pastel, ¿verdad? Y se lo comió entero. Pero después empieza, me comí el pastel entero. Esto son tantas calorías. Ya voy a engordar. Entonces va al baño, se provoca el vómito y elimina lo que tiene. Y también va, eso no solo las niñas, ¿verdad? Los varones. ¿Usted sabe qué es la vigorexia? Ese es el trauma, buen salvadoreño, ¿verdad? Es el trauma con el gimnasio, ¿verdad? 5 horas de gimnasio todos los días y tiene 2 días de ir al gimnasio y ya sube la foto así, ¿va? De los músculos que ya sacó, ¿verdad? Y va al gimnasio y pasa horas y ese es el culto a la propia imagen. Por eso digo que este le pega más a los jóvenes, ¿verdad? Aunque hay unos hermanos también, ¿verdad? Que suben la foto así, ya hermanos un poco mayores, ¿verdad? Que también les ha llegado el narcisismo ahí en las redes sociales. Pero miren, el apóstol Pablo ya lo había dicho, Filipenses 2, versículo 3. Nada hagáis por contienda o por qué, dice, hermanos. No te des gloria a tu nombre. No hagas nada para traer gloria a tu nombre. No hagas nada para jactarte. No hagas nada por pelea y no hagas nada por jactarte. Antes bien con humildad. Vive con humildad. Lo que te motive tu corazón, lo que te haga trabajar, lo que te haga, cualquier cosa que hagas, no la hagas por tu nombre, por causa de ti. Esa no es la razón por la cual existimos. Ahora, versículo 10 de Filipenses, capítulo 2, versículo 10. Y ahí terminamos el pasaje que estábamos leyendo, porque en el nombre de Jesús, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre.
¿Sabe, hermanos? El valor o el posmodernismo trata de traer culto a su propia imagen y trata de adorar su propia imagen. Pero el valor del evangelio es traer culto y alabanza y adoración al nombre que es sobre todo nombre, al nombre que es digno de ser adorado. Porque ante ese nombre un día se doblará toda rodilla. Ese nombre sí va a ser adorado por cada persona en el mundo. Aunque haya sido rebelde, aunque haya estado en contra de ese nombre, toda rodilla se doblará delante del trono de Cristo. Y esto para gloria de Dios. Y toda lengua deberá confesar que Jesucristo es el Señor. Ese es el nombre al cual brindamos adoración. Es más, en algún momento Jesús dijo, si hacen buenas obras, háganlas para que conozcan ¿a quién? A su Padre Celestial. Hagan brillar su luz delante de los hombres para que conozcan a su Padre Celestial. Los cristianos vivimos para darle gloria al nombre de Jesús. Es el único que merece adoración y no nuestra imagen. El cristiano señala a Jesús a través de su vida, a través de sus acciones, a través de todo lo que hacemos. Nuestra meta es mostrar al único que merece adoración. Esa es la meta del cristiano. Pero en el mundo posmoderno encontramos esta excesiva adoración a la imagen propia. Ahora, yo no digo que está mal hacer ejercicio, ¿verdad? No está bueno. Yo necesito, ¿verdad? Un poco de ejercicio. Ya no me queda la ropa, hermano. Y está bien porque es el templo, es la morada del Espíritu. Hay que cuidarlo, ¿verdad? El cuerpo que Dios nos ha dado, tenemos que ser buenos administradores. Pero de ahí a exagerar para darle culto a nuestra imagen, hay una gran diferencia. Hay una gran diferencia de ejercitarnos para tener salud que ejercitarnos para subir las fotos y que les den like. Y darle culto a nuestra propia imagen. Pero cuando normalmente, hermanos, si usted se acerca a una persona que no es cristiana, esa persona seguramente está buscando su propio placer, es hedonista. Seguramente esa persona también es individualista. Está buscando sus propios deseos por encima de los deseos de los demás. Seguramente puede ser que esa persona crea en el relativismo. Bueno, su verdad es una, pero ahí me vienen a buscar los mormones también y es igual. O los musulmanes que ya andan por ahí también me buscan. Y probablemente también esa persona pueda ser narcisista y darle culto a su propia imagen. A esa persona usted le puede decir el salmo, ¿verdad? Porque el hombre, la gloria del hombre es como la hierba del campo, que se marchita, se va, ¿verdad? Por más que tengamos la mejor imagen un día, por más que se opere, ¿verdad? Por más que busque un buen cirujano si se va a operar, ¿verdad? No lo vayan a dejar igual que algunos políticos ahí, que no los estiraron bien, pero por más que haga, la imagen se va a terminar. Nuestro cuerpo va a morir. Pero hay un nombre que va a ser adorado por los siglos de los siglos y ese nombre sí es digno de adorar. Concluyamos entonces esta noche. ¿Y para qué nos ayudaría a comprender estos valores? Obviamente, hermanos, no hemos podido verlos en totalidad. Hay muchos más valores y hay muchas más maneras en que la gente piensa. Y usted podría leer mucho sobre esto. Si alguien está interesado, le podemos dar material precisamente de esta época en que vivimos, de algunos autores cristianos. Pero ¿para qué nos puede servir ahora este miércoles habernos reunido, haber pensado, que los hedonistas, ¿verdad? Aparte de tener una palabra rara ahí en el abecedario. Bueno, número uno, creo que nos puede servir para nuestra propia mente. MacArthur decía, mucha gente en la iglesia vive como los posmodernos, sin darse cuenta. A lo mejor hay alguien que le está dando culto a su propia imagen. Y ahora puede decir, no quiero ser transformado, no me quiero amoldar al mundo actual, sino que quiero darle gloria al nombre, que es sobre todo nombre.
Quizás algunos necesitemos transformar nuestra manera de pensar. Creo que otra razón es para responder a las nuevas generaciones de nuestra iglesia. Ellos, hermanos, crecen en el posmodernismo. No es igual que uno aprenda a usar el teléfono porque ya lo aprendió grande, que el niño crezca con esto. Y los valores del posmodernismo, los niños crecen ahí. Los miran en las caricaturas, los miran por todos lados. Y esos niños van a tener preguntas para usted y para mí. Y debemos poder responder a las preguntas que ellos van a tener. También creo que nos puede servir para entender a los que están afuera de nuestras cuatro paredes. Cuando queremos alcanzarles con el Evangelio, cuando queremos predicarles a Cristo, también debemos entender cómo son estas personas. Por eso Pablo decía, al judío me hago como judío, al griego como griego. No está diciendo que iba a hacer las cosas que ellos hacían, sino que los entendía y trataba de llegarles a su manera, a los griegos en su filosofía. Por eso cuando llegó al Areópago dijo, de este Dios desconocido, de este les vengo a hablar, llegando a su manera, en su manera de pensar, comprenderlos. Es importante que comprendamos el mundo que nos rodea. Pero también es importante para que la iglesia pueda entender los tiempos y responder a los desafíos que vamos a encontrarnos. Usted y yo somos la iglesia de Cristo, somos la luz del mundo y en las tinieblas nuestra luz debe resplandecer con la verdad de Dios. Y para eso necesitamos entender nuestros tiempos. Quisiera que ahí donde está pueda inclinar su rostro. Vamos a tomar estos minutos finales de la reunión para meditar y para adorar al Señor esta noche. Yo quiero invitarle a que nuestra oración esta noche sea en dos cosas. Número uno, yo quiero que oremos para que nuestra mente sea transformada. Los valores del reino de Dios son totalmente diferentes a los valores del mundo. A los que se pongan de moda, el Evangelio tiene otros valores. Y a lo largo de nuestras vidas